estudiar ese tema, fuentes de inflamación. La ciencia usa la palabra itis para las inflamaciones. Itis. Entonces, por decir gastritis, inflamación de la mucosa estomacal, colitis, inflamación de la pared del colon. Y ahí va la lista larga, ¿no? Un montón de itis. Son inflamaciones. Gastritis, colitis, nefritis y la lista está larga. Son inflamaciones. Ahora miren la pregunta, escuchen esto. ¿Será que Dios no sabía cómo crear un ser humano para que pudiera funcionar todo en orden? ¿Será que Dios no sabía crear un cuerpo para vivir sano? ¿Por qué tenemos que vivir todo inflamados? Si Dios sabía cómo crear el ser humano para vivir una vida en abundancia, pero nosotros, escuchen esto, somos los únicos seres, porque todo el universo, los innumerables infinitos mundos, son obedientes al Creador, pero este planeta somos los únicos que estamos corriendo atrás de los animales para matarlos y comerlos. Cuando miramos en el manual de la salud, Dios crió los animales para que el ser humano, que es una criatura superior, porque nosotros somos racionales y ellos son irracionales, nosotros somos criados para cuidarlos, no comerlos. ¿Están conmigo? Entonces, pues, yo crecí matando los animales y comiendo, igualito que la mayoría de ustedes. Pero un día yo descubrí que esta no es la llanta original del carro, es un repuesto que fue colocado en medio a un accidente en el medio del camino. Pero cuando usted pone un repuesto a tu carrito, ¿sigue de por vida corriendo con el repuesto? No, pues arregla la llanta original y guarda el repuesto para una emergencia. Dios ha dado el permiso, la dieta de origen animal, por causa de varias circunstancias. Número 1, no había, después del diluvio, la catástrofe universal, no había vegetales, frutas, comida natural, porque la tierra había sido revolcada con la fuerza del diluvio, de la catástrofe, de las aguas, y por tanto no había alimentación natural. Lo que había dentro del arca era un montón de animales que se reproducen, y esta fue dada como una comida, por decir, de alternativa temporaria, porque no había vegetales y frutas. Pero la mayor causa no es esta. La mayor causa porque Dios permitió que el ser humano comiera alimentos de origen animal es porque el ser humano era impío, pecador, rebelde y vivía larga vida. Imagina, si una persona, si me doy cuenta, qué terrible, en mi país, yo miraba muchachitos jóvenes de 10, 15 años, pandilleros. Y cuando le preguntaba, a veces un reportero preguntaba a un muchachito de 13, 14 años, ¿cuántas personas ya usted ha matado? Ya he matado 5 personas. Con menos de 15 años, un impío, un pagano, no cree en Dios, no tiene moral. ¿Y qué va a decir si esta persona con 15 años ya ha matado 5 personas? ¿Cómo va a ser si vive 1000 años? ¿Me están acompañando? Entonces Dios tuvo que poner un freno a la larga vida, a la longevidad de los seres humanos impíos y paganos. Y por eso, al comer carne, aquel ser humano que vivía casi 1000 años, ahora va a vivir 50, 70, si es que alcanza, y entonces vaya a la sepultura. Entonces Dios tuvo que refrenar el tiempo de vida de los seres humanos. Pero ahora le hago una pregunta. Usted no es más un pagano, usted no es más un impío. Usted no es un ateo, usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Quisiera el Señor que usted viviera más tiempo de vida? Claro que sí, porque si estamos en la luz, pudiéramos estar aquí mucho tiempo para hacer bien, para ayudar, llevar adelante los intereses del reino de los cielos. Por eso el Señor ahora ha dado entonces un plan para la iglesia, para que podamos, como dice el libro de Génesis 15:15, ir a la sepultura. ¿De qué manera? En buena vejez. Qué bonito, ¿no? Tuviera tiempo aquí para explicar este plan. Ahí está.
a la pantalla. La doctrina del santuario explica el plan divino. Cuando usted mira la doctrina del atrio, se mataban los animales y se comían los animales. Todos tenían que comer. El cordero pascal no era una opción. Yo soy vegano, no voy a comer el cordero pascal. Todos debían participar como una relación de perdón que Dios le ofrecía al pecador. Por tanto, no era una opción. Pero esto era en el atrio. Una vez que entramos al lugar santísimo, ahora Dios cambia la manera y ya no tenemos que comer un cordero, un animal o un becerro, gracias. Ahora Dios ha agregado, mis hermanos, para el pueblo que vaya a entrar al tiempo del fin, al lugar santísimo, una relación con Él, una dieta distinta. Por tanto, para el remanente al tiempo del fin, Dios quitó aquella dieta transitória, temporária, a base de produtos de origem animal. Eu vou explicar isso na prática. Quando eu conheci o Evangelho, já hablé hablado isso, mas há muitas visitas. Vou explicar isso para que crean lo que estou falando, não solamente de la Bíblia, isso na prática. Quando eu conheci o Evangelho, eu cheguei a uma condição de artritis crônica, reumatoidea, e esta de forma. Chegou o tempo em que eu tinha que ajudar com um braço, o outro braço para prender o carro com a chave ou prender a rádio do carro. E chorava como que de dolores, como que tinha agujas em los ombros de tanto dolor, e eu nem sequer podia levantar meus braços. Um dia, porque eu sempre, como todo bom brasileiro, pues me gusta o soccer, futebol, e eu estava correndo, y de repente en el medio del campo el balón venía por arriba y yo miré el balón y de repente quedé trabado. Yo no pudiera moverme. Yo quisiera ir acompañando con la cabeza el balón y yo no pudiera, pues yo estaba trabado. ¿Pero por qué estaba trabado? Yo comía cerdo, tomaba alcohol, tomaba café, bailaba 5 noches por semana y la lista sigue. Entonces, la Biblia dice en el Proverbios 26:2, la maldición nunca viene sin causa. Y el apóstol Pablo repite allá en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, todo que el hombre sembrare seguro cosechará. Así es. Y a la vez estaba comiendo un montón de animales muertos. Esto sube el nivel de amonia, ácido úrico, colesterol. ¿Y a dónde va todo esto? Pues a las articulaciones. Y a la vez que tu cuerpo está en acidosis, superácido, ahora empieza a corroer y a disminuir aquellas almohadas que tenemos entre un hueso y otro hueso. A la vez el líquido, que es un lubrificante que está ahí, que nos da la movilidad, el líquido sinovial reseca. Y ahora escucha así, croc, 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 como que se está escuchando ahí un ruido terrible, como estoy oxidado. Por eso el Señor está diciendo aquí de que si nosotros no le obedecemos, vendrá la ceguera, problemas respiratorios y un montón de desgracia, incluyendo la inflamación. Pero a la vez que usted acepta a Cristo como tu Salvador, 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas antiguas para atrás, quedaron para atrás, todo se hizo nuevo, pues ya no cerdo, no pollo loco, ya no café. ¿Y ahora qué pasa? Mira, ahora yo puedo levantar mis brazos, ¿no? Y ahora puede correr 1 hora y media, 2 horas sin quedar trabado ahí como un anciano así queriendo moverme y no se puede mover. Entonces, mis hermanos, por eso la Biblia menciona, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero eso no es una magia, un azar, eso es entrar con Cristo al hospital divino. Eso es lo que estamos aprendiendo cada tarde aquí. Cuando usted entra al lugar santísimo, ahora allá en el lugar santísimo lo que encontramos es la ley de Dios y el 6º mandamiento dice así:
não matarás. Graças, pois pensava que me iam decepcionar. O sexto mandamento disse, não matarás. A la vez que estou tomando uma soda, disse, ai, que delícia, pero estou matando e mi célula está descendo mi riñón. Que passou allá com a mente? Está louca, está mandando um veneno aqui, puro ácido, puro químico, pura droga, mercúrio, alumínio, plomo de la lata, são metais pesados. E que passou com a sabedoria? Por isso disse, não matarás. Hoje a gente toma Gatorade, Red Bull, que tanta porqueria, disse, ai que delícia, vai dar minha energia, e depois está lá com diálise, agarrado de uma máquina, todo inflamado. Portanto, o lugar santíssimo tem uma vara, a vara de almendro. Quando você come almendra, você não vai ter artrites, não vai ter lupus, não vai ter fibromialgia. Por quê? Porque é uma proteína limpia, não está carregando tu corpo de ácido úrico, amônia, colesterol e que tanta coisa, é limpia a proteína. Frijoles, garbanzo, excelente, altamente alcalino, e tem proteína, pouca, pero tiene, e o pouco que tem aproveita, lenteja, chícharos, todo isso tem proteína, hasta o aguacate tem proteína. Portanto, esta comida que Deus provisto para nós outros, não inflama, nunca vai ter câncer por comer zanahoria, diabetes por comer betabel ou calabaza, ou que seja uma papaya que é dulce. Não, meus irmãos, a comida de Cristo limpia a célula. Decimos amém? E uma vez que está limpio, pues todo funciona. E quando digo todo, é todo, ok? Então, mira, o Senhor hace uma parte. Quem te ha cuidado hoje às 3 da madrugada enquanto você dormia? Quem te cuida? Deus te cuida. Quem cuidou do teu coração, tu hígado? Você diz, talvez vai dizer assim, pero eu não creio em Deus. Pero não importa, Ele te ama igual e te cuida. Pero uma parte, Ele hace. Pero a outra, você tem que fazer. Deus criou a água. Pero Deus não disse, abre a boca, te vou meter a água na garganta. Não, pois Ele espera que eu tomar água. Pero se eu lhe digo, Senhor, água não, você não sabe, eu quero soda. Eu me gusta a cerveja, o álcool. Pois é minha decisão. Então, meus irmãos, a Reforma Pro Salud tem uma obra doble. Uma obra doble. Daniel 8:14, que está na pantalla, diz assim, hasta 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A obra de Reforma Pro Salud é uma obra de limpeza, purificação, limpiar a célula, purificar a célula e aliviar os sofrimentos do mundo. Por isso, hermanos, neste momento, o médico divino está aguardando que nós outros podamos colocar nossa vida em suas mãos. Ele nos vai ajudar. Aí vocês miram que a inflamação crônica é a base da maioria das enfermidades, começando com diabetes, que é, já miramos esta semana passada, uma das pandemias que está apontando para ser uma das maiores causas de morte em esses tempos modernos. Pois claro, nós outros estamos comendo todo dulce, e outra, um açúcar refinado, que é uma caloria vazia, que para metabolizar-se no organismo tem que roubar o cálcio, que é o principal mineral do corpo. E uma vez que nosso corpo reduz o cálcio, não somente as senhoras de 45 a 60 têm problema com a menopausia, mas hasta os niños estão agora com os huesos débiles, cargados de enfermidades, com alérgia. E hablando de niños, há niños enfermos agora com transtornos mentales, assim é. Então, meus irmãos, ¿por quê? Porque um carro não corre sem gasolina. E o açúcar para metabolizar-se tem que roubar o cálcio. Aí tem gastrites, tem problemas de transtornos mentais, problemas para dormir e montão de problemas, porque o mineral mais importante não está presente. Uma vez que não está o cálcio, desequilibra o fósforo e o magnésio e outros minerais do corpo. Mi tempo aqui termina rápido e eu não posso avançar, pero déjame falar algo mais sobre este ponto. Sempre hablamos de los produtos de origen animal que causan la inflamación y así es, porque tiene una proteína sucia, contaminada, cargada de antibiótico, hormona y bueno, tanta cosa que colocan en la comida de los animales. Pero déjame terminar hablando sobre la harina, el trigo. Alguien me va a preguntar, pastor, pero el trigo es algo bueno porque es el rey de los cereales. Así era
Así era, pretérito. Jesús se compara, ele diz, eu sou o pão de vida. E Jesus não iba a comparar-se com algo malo, assim que o trigo é algo bueno. Pero era, porque este trigo moderno inflama. E eu vejo, hermanos, que há grande resistência, especialmente como eu, os que somos descendência de alemães, italianos, amamos as pastas, as galletas, as comidas ricas em trigo. Enquanto você come pão moderno, este pão moderno, você não vai poder desinflamar. Você vai quedar todo aí, todo chueco e vai morrer, como diz Isaías 50:11, em dolores sereis sepultados. Isaías 50:11. Em dolores sereis sepultados. Deja entonces el trigo. Si usted tiene artritis, lupus, fibromialgia, deja el trigo. El trigo moderno. Aquí, si Dios nos da la vida esta semana, voy a hablar del único trigo que podemos comer ahora en ese tiempo. Es el trigo acorn, o trigo sarraceno también. Es bueno, pero los demás están todos genéticamente cambiados. Quita la galleta, quita el pan moderno, quita las pastas, quita todo esto y usted va a ver que en una semana tu vida cambió. Pero hay que comer carbohidrato, hay que comer cereales enteros, complejos, y entonces usted puede comer arroz integral, avena. Ahora, cuidado con el gluten. La avena en sí, por sí sola, no tiene gluten, pero ella agarra prestado de otras combinaciones. Entonces, cuidado con el gluten. Lácteos, porque são produtos de origem animal. Quando você quita todo isso, se desaparecem os dolores. Não é maravilhoso isto? Por isso estamos dizendo, entrando com Jesus em lugar santíssimo, pero hay que colocar los anti-inflamatorios. Mira, hay un montón en la naturaleza. Ahora lo más conocido que es el turmérico, cúrcuma longa, es un anti-inflamatorio fácil de encontrar, muy barato. Pero usted va a decir, no, pastor, yo conozco los AINES. Bueno, siga tu camino. E vai com o Profenac, o Prozac, o Ibuprofeno, e que tanto, pues siga tu caminho, a ver onde vai terminar tu vida. Hermanos, estamos em uma trampa redonda. Por isso, Apocalipse 18:23 diz assim, por tus farmaqueias, farmaqueia, hermanos, farmácia em grego, por tus farmaqueias foram engañadas todas as nações da terra. Satanás está apostando que vai derrotar-te a você, a tu familiar. Pero, mis hermanos, se nós outros venimos a Cristo, mira lá, farmácia divina, as algas marinas, clorela, kelp, espirulina, há um montão de algas marinas cargadas de minerais, a moringa, a caia, açaí, a maca, a chia, quinoa, e há um montão. Pero as plantas também, não tenho tempo já me deram aqui os minutos, pero você pode usar a unha de gato, palo de arco, há um montão de anti-inflamatórios que usamos, mis hermanos, para poder desinflamar o corpo. Essas plantas são poderosas. Devil's Claw, também uma planta aqui muito conhecida em Estados Unidos, e essas plantas temos as tinturas e desta maneira podemos desinflamar o corpo. Então, mis hermanos, miren o quadro. Se não queremos deixar de comer carne, pois aí está seu futuro, ok? E trombose, coágulos, e aneurismas, e miles de problemas, e artrites, e lupus, e mil inflamações. Queridos hermanos, não olvidem a ômega 3. Se você come ômega 6, inflamação. Ômega 3, sanação. Aceite de lino, linaza. Então, aí temos... Oh, me estão aumentando o tempo. Oh, glória a Deus. Me deram 10 minutos mais. Regressamos então. Vamos falar um pouquinho mais, enriquecer um pouquinho mais isto. É que já me haviam dado o deadline, agora 10 minutos mais. Deixa-me regressar com a fitoterapia, que é muito importante isto. Quando temos inflamações, hermanos, devido à dieta moderna, a poluição e toda a vida e o estilo moderno equivocado, pues então agora vamos ter nossas mucosas, glândulas, articulações, todo inflamado. E nada vai funcionar se está inflamado, porque o corpo está buscando uma alternativa para poder fazer que o metabolismo do corpo siga adelante. Por isso que a inflamação não é uma maldição, é uma bendição, onde que o corpo está buscando uma alternativa, igualito que o tumor, igualito que a fiebre, todos são bendições que temos, porque se não fora isto, já estaríamos destruídos. Então, o que temos que fazer? A irmã White tem uma frase que diz assim, hermanos, em caso de enfermidade, há que indagar a causa. Se estou enfermo, de que sirve correr ao doutor, correr à farmácia? Se me duele o pé, porque tenho uma pedra no sapato,
pues ¿de qué sirve tomar un analgésico? Lo que tengo que hacer es agarrar y sacar la piedra. Y una vez que saqué la piedra, no preocupen que sí está tolerable. Una vez que yo saco la piedra, pues no tiene que tomar ningún químico, ahora no tiene piedra, pues yo coloco mi zapato y estoy feliz con mi zapato. No sé si entendieron la parábola. Si tengo una piedra al zapato, de nada sirve tomar el Profenac, el Prozac y tanta cosa. Hermano, lo que tenemos que hacer es indagar la causa. ¿Y cuál es la causa? Pues no hay que ser un PhD, tener bachillerato, maestría. No, la causa es que usted come pan, come carne, fritura, papa frita, plátano frito, y usted está frito. Entonces, a la vez, si entiendo esto, yo tengo que venir con el doctor. ¿Quién es el doctor? ¿Sabe qué significa la palabra doctor? La palabra doctor significa el que enseña. Si usted va con un doctor apenas para llevar el cheque y agarrar un papelito que nem se entiende la letra, eso no es un doctor. Un doctor es aquel que te va a ayudar. Dice, mira, usted está enfermo porque usted está haciendo algo equivocado, entonces vamos a corregir esto. Usted quita la leche y quita el queso, desaparecen la mucosa, el mucus, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Fleuma, gracias. Aquí está mi secretaria. Desaparece la flema. Entonces, si ahora el cuerpo empieza a trabajar a un equilibrio, el equilibrio de pH o potencial de hidrógeno es el siguiente: 7.4, o mejor, 7.36. A la vez que usted equilibra el pH, tu cuerpo empieza a trabajar feliz, porque la vida está en el equilibrio. Entonces, Dios colocou produtos ácidos e alcalinos, pero si comemos demasiado ácido, inflamamos el cuerpo. Por eso dice aquí que la inflamación va a venir y vamos a perder la vida, porque el cuerpo no puede trabajar a una inclinación ácida. También el alcalino, lo mismo, pero eso es muy raro. No pienso que ustedes van a tomar un vaso de Clorox, así para nadie va a tener ese problema, pero el ácido sí, toma sodas, come comida cargada de carnes y condimentos, todas las comidas picantes, y eso es una comida estimulante, no solamente la carne. Y es bien fácil entender. Todas las inas son drogas, y las drogas inflaman. Aí usted fuma, tiene nicotina. Toma café, tiene cafeína. Toma chocolate, tiene teobromina. Y come la carne, tiene purina. Essas inas, não é solamente a cocaína, não. Essas inas estão destruindo o corpo. Pero nosotros amamos estas coisas. Há gente que vem comigo e diz, pastor, não consigo deixar o chocolate e a carne. Pois então pida ajuda ao Criador. Ele te vai ajudar. O Criador sabe a receita original de como reparar este daño genético, porque se a rodilla já não funciona, Deus criou a rodilla e Ele sabe como hacerlo. Ele criou hasta a rodilla del caballo, toneladas de peso em uma piernita así chiquita, así, pero sustenta aquele cuerpo. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero sé que corre el animal con tanta fuerza y Dios lo crió así. ¿Será que Dios no sabía criar una rodilla que ahora ya no puedo caminar yo? Entonces tenemos que pedir ayuda del Señor. Él nos va a ayudar, pero nos toca comer los vegetales, los crucíferos, son anti-inflamatorios. An apple a day keeps the doctor away. Una manzanita todos los días. Va a mi carro, ahí yo tengo una bolsa de manzanas. Pero no venga a comer la mía, compra la tuya. Todos los días, la manzana verde, la grame, la manzana verde es, mira, es depurativa, la manzana es poderosa en enzimas, peptina, mira, tiene enzimas poderosas para auxiliar la digestión, está cargada de fibra antiinflamatoria. Entonces, no es solamente comprar, ay, pastor, yo escuché que usted tiene un buen producto. Claro que tengo, pero yo no soy vendedor. Usted tiene que aprender a comer como Dios manda. Si usted no tiene mucho dinero, por lo menos tiene dinero para comprar ajo y cebolla. No más que después hay que saber si va a tener la esposa o el marido a su lado, ¿no? Entonces, es anti-inflamatorio, ajo y cebolla. Excelente, limones com cáscara, que é um limão verde com cáscara todos os dias, está cargado de vitamina C. Todas as vitaminas são antioxidantes e ajudam a eliminar a inflamação, pero as mais poderosas, podemos falar a la mano, a vitamina C, e por isso falei de limão,
La vitamina E es poderosa, no solamente para la piel, pero la vitamina E es un poderoso antioxidante y antiinflamatorio, poderoso. Y está rica en wheat germ, germen de trigo. Hay que comer todos los días los que tienen las artritis y esto le va a ayudar. Pero hay otros antioxidantes como el zinc, la semilla de calabaza cruda sin sal, la nuez de Brasil que tiene el selenio, poderoso antioxidante, antiinflamatorio. Pero de plantas ya mencioné. ¿Cuáles plantas ya mencioné? Diente de león, ¿no? Yo mencioné uña de gato, Uncaria tormentosa. Esta é uma das mais fáceis que há. E poderosa la uña. Pero para artritis, más que todo, hay una chamada, no sé decir en español cuál sea el nombre, pero sé en inglés, es Boswellia. Boswellia con W. Boswellia. Esta planta es poderosa, es exclusiva para artritis. Pero palo de arco sirve, NEM, hay un montón de plantas que son antiinflamatorias. Busquen prevenir. Una vez que usted tiene acentuada una artritis, olvida, usted va a sufrir terriblemente. Entonces, ahora sí viene la desesperación. Termino con esto diciendo de que hay una condición por la cual Dios, escuchen esto, voy a terminar con esto que es importante. Hay una condición por la cual Dios nos autoriza, Dios nos recomienda que sigamos tomando químicos, drogas y fármacos. ¿Cuál es? Es cuando usted no quiere dejar a un lado los productos de origen animal. Ahí sí tiene que seguir tomando droga, porque no hay nada que pueda hacerse por usted. Pero si usted aprende a obedecer las instrucciones del cielo y busca comer bastante comida viva, germinados, ensaladas, un arco-íris, ¿no? De colores, y ahí pone limón, el guacamole, hasta agua a la boca le da a uno, ¿no? Y ahora usted va a mirar que el Señor va a ayudarnos cuando nosotros colocarmos de nuestra parte. Queridos hermanos, no olvidemos essas instruções, abandonemos os mariscos, os camarones, o pollo louco e todas essas comidas que são comidas inflamatórias. Comamos todos os dias ou tomemos uma cucharadita sopera de aceite de lino, linaza, pressionado em frio, orgânico. Isto vai ser muito oportuno para ajudar a viver uma vida em abundância. Que Deus nos bendiga. E amanhã, se Deus permite, seguimos com o temário de saúde.